Hola, ¿qué tal muchachos? Vamos a analizar el tema de sucesiones cuadráticas. Recuerden que una sucesión es un conjunto de datos o una secuencia de datos que cumplen con alguna condición, ¿de acuerdo? En este caso, las sucesiones cuadráticas surgen a partir de expresiones cuadráticas. En muchos ejercicios que les llegan a poner, principalmente en este tipo de eventos, en este tipo de concursos, a veces viene relacionado con este tipo de sucesiones. Sin embargo, es un tema que no se les enseña hasta tercero de secundaria. Por eso es que es importante que ustedes lo empiecen a entender. Incluso también en el caso de los que están en tercero de secundaria, este tema les va a servir para que lo puedan trabajar y le puedan entender de manera clara a ese tema. Comenzamos con lo básico. Primero es un repaso. Entender qué es una sucesión lineal. En este caso, una sucesión lineal es una lista de números tales que pueden encontrarse uno a uno a través de una regla. En este caso, por medio de una regla que queda representada por una expresión lineal. Cada uno de los números que forman la sucesión se conoce como término de la sucesión. En una sucesión que cumple con que cualquiera dos términos consecutivos tienen una diferencia constante. Vean, aquí esta es la parte importante en el caso de las sucesiones lineales. Son aquellas que cumplen con esta regla. Cualquiera dos términos consecutivos van a tener una diferencia constante. ¿De acuerdo? Entonces, algunos ejemplos de una sucesión lineal tenemos el menos 5, 0, 5, 10, 15, etc. Podemos observar que nuestra primera diferencia o la diferencia de 0 menos 5, eso nos queda 5, 5 menos 0, 5, 10 menos 5, 5, 15 menos 10, 5. Entonces estoy revisando que funcione esa condición que nos ponen de que cualquiera dos términos consecutivos. Entonces, si agarro el 5, su consecutivo es el 10. Por lo tanto, 10 menos 5 es 5. Y así con los demás, ya estoy comprobando que su diferencia es constante. Muy bien. Además, podemos observar que nuestra sucesión lineal es creciente. ¿Por qué? Porque va creciendo. Tengo el menos 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, etc. Va creciendo. Ok, ¿cómo encontrar la regla? Sabemos que una ecuación lineal tiene la forma x más b igual a 0, donde la diferencia es el valor de a. Entonces, esa diferencia que ya encontré va a ser el valor que le corresponde a la constante a. En el caso de sucesiones lineales, que son las que estamos ahorita analizando en este repaso, como son posiciones, es decir, números naturales, se ocupa la letra n, que le va a corresponder, en este caso, a la x. ¿Por qué? Repito, la x representa un número cualquiera con punto decimal, natural, entero, etc. Como nosotros en este caso nos estamos refiriendo a posiciones, son números naturales, es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces se utiliza comúnmente la variable n en lugar de x. ¿Sale? No importa como tal, pero hace una pequeña diferencia para que nosotros entendamos qué tipo de números estamos trabajando. Ok. No se va a igualar a 0 en este caso, ya que debe de ser el valor de la sucesión que ocupa en la posición n. Por ejemplo, en el caso de la posición 1, pues tendríamos 5 es la diferencia, n vale 1, entonces tendríamos 5 por 1 más b igual al valor, que en este caso es menos 5. Eso automáticamente nos va a dar una ecuación con la variable b, por lo tanto puedo obtener el valor de b para obtener mi expresión general. ¿Sale? Ok. Dice, debe de ser en la posición n. Si este resultado es negativo, entonces la sucesión es decreciente. Si es positivo, la sucesión es creciente. Cuando sacamos las diferencias, en este caso, por ejemplo, la diferencia era más 5, por lo tanto, como es positivo, va a ser creciente. Muy bien, repito, para encontrar el valor de b, tomamos la expresión s sub 1 igual a a, que multiplica n sub 1 más b. Obviamente a va a ser la diferencia, como ya mencionamos. S1 va a ser el valor que corresponde a la sucesión para n igual a 1, es decir, el primer número de nuestra sucesión. Y obviamente n va a ser 1. Entonces vean, en el caso del ejemplo tenemos que el primer valor de la sucesión es menos 5. Eso es igual a 5, que fue la diferencia que encontramos por la posición 1, es decir, n vale 1, más b. Entonces 5 por 1 es 5, ese 5 que está sumándole al b va a pasar restando, menos 5 nos queda menos 10. Por lo tanto, la variable b, en este caso b, vale menos 10, por lo que tenemos una expresión general para cualquier posición, 5 por n menos 10.
¿sí? N va a representar la posición. Veamos si se cumple. Entonces, si nosotros tenemos la posición 3, de acuerdo a la regla que tenemos arriba, a los datos que nos dieron debe de ser 5. Vamos a comprobarlo con esta fórmula. Tenemos 5 por 3, 15. 15 menos 10, 5. ¿Ya vieron? Se cumple el valor que tenemos en la sucesión que nos dieron. ¿Por qué es útil esto? Porque en muchas ocasiones nos van a decir cuál es el valor de la sucesión en la posición tal, dándonos un número grande. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dicen en la posición 200. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues sustituimos. Tenemos S de 200 va a ser igual a 5 por 200, que es la posición menos 10. 5 por 2, 10, le agrego los dos ceros, son 1000, 1000 menos 10, 990. Por lo tanto, el valor de la sucesión en la posición 200 es 990. ¿De acuerdo? Analicemos otro ejemplo. 30, 26, 22, 18. La diferencia, 30 a 26. Entonces, 26 menos 30 menos 4. 22 menos 26 menos 4. 18 menos 22 menos 4. Nosotros podemos observar, primera, que es constante y que además es negativa, por lo tanto es decreciente. Obtenemos el valor de B. Entonces, ocupamos la posición 1. Menos 4, que es la diferencia, por n, que me interesa la 1, más b igual a su valor, que es 30, primer valor de la sucesión. Entonces, hacemos las operaciones, menos 4 por 1 es menos 4, como está restándole a b, va a pasar con su operador contrario, que es sumar, 30 más 4 me da 34. Por lo tanto, la expresión general, S sub n, va a ser igual a menos 4n más 34. Si nos piden algún valor en específico, por ejemplo, cuál es el valor en la posición 150, tenemos que S de 150 va a ser igual a menos 4 por 150 más 34, y eso es menos 600 más 34, que nos daría menos 566. Otro ejemplo, menos 25 menos 18 menos 11 menos 4. Sacamos la diferencia, menos 18 menos 25 nos da 7. Luego menos 11 menos 18 nos da 7, menos 4 menos 11 nos da 7. Como es positiva es creciente. ¿Sale? También nos piden que calculemos el de la posición 100, entonces primero calculamos la expresión general. Para ello, recuerden, ocupamos n igual a 1, que es el valor de la primera posición. Entonces, menos 25 es lo mismo que 7 por 1 más b. 7 por 1 es 7, ese 7 que está sumando pasa restando, entonces menos 25 menos 7 nos da menos 32. Por lo tanto, la expresión general va a ser 7n menos 32. Ocupamos el de la posición 100, entonces S de 100 va a ser igual a 7 por 100 menos 32, que nos da 668. Y listo. Ok, vamos ahora, nos brincamos hacia la parte de las sucesiones cuadráticas. Para las sucesiones cuadráticas nosotros debemos tomar en cuenta que la forma o expresión general de una ecuación cuadrática es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. El a la estoy poniendo en mayúsculas solamente para que ustedes empiecen a identificar que a debe de ser diferente de 0, porque si a vale 0 entonces no es cuadrática, es lineal. A tiene que ser diferente de 0, por eso es que la puse como mayúscula, pero en realidad no importa, ¿sí? Nada más recuerden que a no puede ser 0. Al trabajarlo como sucesiones, entonces la expresión nos debe quedar S sub n es igual a n cuadrada más bn más c. ¿Por qué? Porque recuerden que n nos va a representar números naturales, por lo tanto trabajamos de esa forma. Entonces ahora podemos observar lo siguiente, necesitamos tres valores, a, b, c. Hace un rato nada más eran a y b. Ahora tenemos que calcular a, b, c y podemos utilizar el siguiente procedimiento. La primera parte es nuevamente sacar la primera diferencia. Obviamente, como es cuadrática, ahora ya no va a ser una diferencia constante, ¿sí? Obtenemos la segunda diferencia. De la diferencia anterior sacamos la nueva diferencia. Este ya va a ser constante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro paso número 3, vamos a igualar la expresión 2a con la segunda diferencia. Con eso vamos a obtener el valor de a. Luego vamos a igualar la expresión 3a más b con el primer elemento de la primera diferencia. Como ya sé cuánto vale a, al sustituir yo puedo obtener el valor de b. Y finalmente ocupamos a más b más c y lo vamos a igualar con el primer término de la sucesión.
Como ya tengo el valor de A y de B, con eso automáticamente voy a poder obtener el valor de C. Y entonces ya nada más lo vamos a sustituir esos valores en la expresión general S sub n, que es igual a n cuadrada más b n más c. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nos dan la sucesión 3, 4, 6, 9, 13 y queremos el término 10. ¿Qué hacemos? Nos dice la regla, primero saca la primera diferencia, entonces 4 menos 3 es 1, 6 menos 4 es 2, 9 menos 6 es 3 y 13 menos 9 es 4. Observe, no es constante, 1, 2, 3, 4, no son números constantes, incluso es otra sucesión que va creciendo, ¿no? Muy bien, sacamos la segunda diferencia, entonces la diferencia 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1. Ahora sí, nuestra segunda diferencia ya es constante, ya tengo 1, 1, 1. Igualamos 2a con 1, porque es con la segunda diferencia. Entonces, como 2a es igual a 1, a va a ser igual a 1 medio, ¿sí? Recuerden, la recomendación, trabajenlo con fracciones. Si quieren trabajarlo con decimales se vale, eso sería 0.5, pero la recomendación es trabajen fracciones. Muy bien, ya que tenemos eso, ahora utilizo la segunda expresión, que es 3a más b. Se iguala con el primer término de la primera diferencia, que en este caso también era 1. Entonces 3a más b es igual a 1. Pero a es un medio, entonces obtengo 3 por 0.5 más b igual a 1. O 3 por 1 medio. Trabajando con decimales, eso nos queda 1.5, o simplemente la mitad de 3 es 1.5, más b igual a 1. Ese 1.5 que está sumando pasa restando y nos queda que 1 menos 1.5 es menos 0.5. Ya tengo a y b, utilizo la expresión a más b más c igual al término de la sucesión, que en este caso es 3, entonces a más b más c es igual a 3, sustituyo 0.5 menos 0.5, que es b, más c igual a 3. 0.5 menos 0.5 es 0, por lo tanto simplemente nos queda que c es igual a 3. Entonces ya puedo sustituir para obtener mi expresión general, que sería 0.5n cuadrada menos 0.5n más 3. O bien, como fracción, 1 medio por n cuadrada menos 1 medio de n más 3. Cuando queremos ya un término en específico, como en este caso que nos pidieron 10, simplemente sustituimos. Entonces tenemos que s de 10 va a ser igual a 0.5 por 10 al cuadrado menos 0.5 por 10 más 3. Recordemos jerarquía de operaciones, primero se hace lo que tiene potencia. 10 al cuadrado es 100, 10 por 10, ¿sale? Entonces nos queda 0.5 por 100. De una vez puedo multiplicar antes de sacar la resta, entonces puedo multiplicar 0.5 por 10, me queda 5 más 3. Entonces ahora sí, 0.5 por 100 nos queda 50, 50. Y de lo que tenemos del menos 5 más 3 nos quedaba menos 2, entonces simplemente 50 menos 2, 48. Por lo tanto, el valor numérico que está en la posición 10 es 48. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta eso, pues lo que nos queda es estar practicando. Entonces, supongamos que queremos calcular el término 20 de la sucesión 6, 8, 12, 18, 26. Primera diferencia, 8 menos 6 es 2, 12 menos 8 es 4, 18 menos 12 es 6, y luego 26 menos 18 nos queda 8. Ahí está la primera diferencia. Segunda diferencia, 4 menos 2, 2, 6 menos 4, 2, 8 menos 6, 2. Ya nos queda el número constante 2. Es cuadrática, por lo tanto. ¿Sí? Si no fuera constante, eso quiere decir que no es cuadrática. Hay que buscar otras estrategias para encontrar esa sucesión. Muy bien, entonces ahora obtenemos el valor de A. 2A es igual a 2, por lo tanto A vale 1. Como ya tengo el valor de A, lo sustituyo en 3A más B. Entonces, 3A más B va a ser igual a la primera diferencia, que es 2. Entonces eso nos queda así. Como A vale 1, entonces es 3, ese 3 que está sumando pasa restando, por lo tanto nos quedaría 2 menos 3 menos 1. Ya tengo A y B, obtengo C, utilizando A más B más C es igual al valor de la sucesión, primer valor de la sucesión, que sería 6. Entonces es A más B más C es igual a 6, como A vale 1, pongo 1, como B vale menos 1, lo pongo, lo sustituyo, y nuevamente 1 menos 1 nos da 0, se cancelan, por lo tanto me queda que C es igual a 6. La expresión general sería n cuadrada menos n más 6. ¿Sale?
Sustituimos el valor 20, entonces nos quedaría que ese sub 20 va a ser igual a 20 al cuadrado menos 20 más 6. 20 por 20 nos da 400, menos 20 más 6 nos da 386. ¿De acuerdo? Vemos un último ejemplo, solo para que tengan elementos para que puedan ustedes estar comprobando o probando. Dice, calcular el término 20 de la sucesión 4, 6, 12, 22, 36. Obtengo la primera diferencia, 6 menos 4 nos queda 2, 12 menos 6 es 6, 22 menos 12 es 10, 36 menos 22, 14. Sacamos la segunda diferencia, 6 menos 2, 4, 10 menos 6, 4, 14 menos 10, 4. Por lo tanto, si es cuadrática, calculamos el valor de A, sería 2A, recuerden que ese es siempre así, 2A es igual a 4. Como 2A es igual a 4, pues A vale 2. Simplemente ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Ahora obtenemos B, 3A más B igual a la primera diferencia, el primer valor de la primera diferencia. Entonces ahí ya tengo que es 2. Sustituyo, sería 3 por 2 es 6, ese 6 que está sumando pasa restando, entonces nos queda 2 menos 6 y eso es menos 4. Ya tengo A, B y C, A y B, obtengo C. Se iguala con el primer valor de la sucesión original, entonces eso es 4. Por lo tanto, sustituyo A vale 2, pongo el 2, el B valía 4 o vale 4, lo sustituyo, me queda menos 4, entonces 2 menos 4 me quedan menos 2, ese 2 que está restando pasa sumando, entonces 4 más 2, 6. Por lo tanto, mi expresión general sería 2n menos 4n más 6. Para el valor 20, nuevamente sustituimos, ese sub 20 va a ser igual a 2 por la posición que me interesa, que sería 20 al cuadrado, menos 4 por esa posición, que sería 20, más 6. Entonces 20 por 20 es 400, por 2 800, el otro es 4 por 20, nos da 80, se pasa su signo, que es negativo, más 6. Entonces 800 menos 80 más 6 nos da 726. ¿De acuerdo? Ok, entonces analicen este tema, no es un tema demasiado complejo una vez que sabemos el método y sobre todo que les puede servir para cualquier tipo de ejercicios en los cuales luego nos dan cantidades de puntos, números, etcétera. Entonces aquí hay que aprender a asociar el término de la sucesión que corresponde la posición con su número, ¿de acuerdo? Identificar si es lineal ya vimos, es más fácil resolverla, simplemente hay que encontrar la diferencia y utilizando la diferencia y la posición con el primer valor, pues ya obtenemos el valor de B. En el caso de que la primera diferencia no sea constante hasta la segunda sea constante, entonces es una sucesión cuadrática en la que puedo utilizar este método para encontrar el valor, ¿de acuerdo? Ok, que estén bien, nos vemos.